Imaginen el sonido. Cientos de obturadores de cámaras disparándose al unísono, como una ola rompiente de estática eléctrica. Los flashes estallan en una tormenta blanca cegadora. Las pesadas puertas de roble del Palacio de Buckingham se abren para el banquete estatal, y por un segundo el aire parece detenerse. Todos esperaban ver lo habitual: la sonrisa protocolar, el vestido de diseñador y, casi con seguridad, la famosa tiara nudos de amor que perteneció a Diana. Esa es la apuesta segura, la zona de confort de la monarquía. Pero esa noche, cuando la princesa de Gales, Kate Middleton, cruzó el umbral, algo era diferente. Sobre su cabello oscuro no descansaban las habituales perlas blancas y lágrimas de diamante que hemos visto una y otra vez. Número. Lo que brillaba bajo las arañas de cristal era algo mucho más antiguo, algo más agresivo. Una estructura compleja de arcos dorados y diamantes que acunaban en su centro un fuego rojo profundo. Rubíes. Un murmullo recorrió a los expertos en realeza. No era solo una lección de moda, era un mensaje. Kate llevaba la corona oriental, una pieza legendaria que había pasado la mayor parte del último siglo durmiendo en la oscuridad de las cajas fuertes reales, lejos de los ojos del público. Ver esta tiara es como ver un fantasma. La reina Isabel II, en sus 70 años de reinado, apenas la tocó, la mantuvo guardada como si la pieza quemara al tacto, y de repente, ahí estaba, coronando a la futura reina, desafiante y magnífica. Para el observador casual son solo piedras bonitas, un lujo inalcanzable, pero las joyas de la corona británica nunca son solo adornos, son cápsulas del tiempo, son testigos mudos que han visto intrigas de palacio, lágrimas derramadas en soledad y secretos que podrían derribar dinastías. Y esta tiara en particular, la corona oriental, es quizás la testigo más complicada de todas. Se dice que los objetos absorben la energía de sus dueños, que el metal frío guarda el calor de la piel de quien lo usó, y que las piedras preciosas recuerdan las emociones del momento en que fueron regaladas. Si esto es cierto, entonces lo que Kate llevaba sobre su cabeza esa noche no eran solo rubíes y diamantes. Era una historia de amor obsesivo, de una muerte prematura y de un miedo supersticioso tan intenso que llevó a una reina a mutilar la joya original para salvarse de una supuesta maldición. Mucha gente cree en esto. Creen que las joyas antiguas, especialmente aquellas con historias trágicas, cargan con un peso invisible. Una especie de memoria residual que puede afectar a quien las usa después. Es una idea inquietante, ¿verdad? Pensar que un collar o un anillo puede traer consigo la suerte o la desgracia de una persona que murió hace 100 años. Me pregunto si ustedes se atreverían a usar una joya si supieran que su dueño anterior creía que estaba maldita. ¿O piensan que son solo supersticiones de una época menos ilustrada? Es una pregunta que separa a los escépticos de los creyentes, pero para entender por qué la reaparición de esta tiara es tan impactante, no podemos quedarnos en el brillante salón de baile del siglo XXI. Tenemos que apagar los flashes de las cámaras modernas, tenemos que borrar el color rojo de esos rubíes. Porque, y este es el detalle que casi nadie menciona, cuando esta tiara fue creada, no era roja, no había sangre en ella. Para entender el verdadero peso de lo que Kate llevaba esa noche, debemos viajar atrás en el tiempo, a una época de velas y sombras largas. A un momento en que un hombre enamorado tomó un lápiz y un papel para diseñar el regalo perfecto, sin saber que estaba creando una leyenda que perseguiría a su familia durante generaciones. Ese hombre era el príncipe Alberto, el consorte de la reina Victoria. Su historia de amor es legendaria, pero a menudo se malinterpreta. No fue un simple romance de cuentos de hadas, fue una profunda conexión intelectual y artística. Alberto no era solo el esposo de la reina, era su consejero, su socio y en muchos sentidos el arquitecto de su imagen pública. Victoria lo adoraba, confiando ciegamente en su juicio. En su diario, ella escribió una frase que lo resume todo. Alberto tiene un gusto tan exquisito que él arregla todo para mí en lo que respecta a mis joyas. Imaginen a este hombre. No era un noble ocioso, era un modernizador, un hombre fascinado por la ciencia, el arte y el progreso humano.
Fue él quien impulsó la Gran Exposición de 1851 en Londres, un evento que cambió el mundo. Piensen en ello como la primera feria mundial de verdad. Dentro de un gigantesco palacio de cristal y hierro se exhibieron las maravillas de la era industrial junto a los tesoros exóticos de todo el Imperio Británico. Y fue allí, entre el rugido de las máquinas de vapor y el murmullo de miles de visitantes, donde nació la idea de la corona oriental. Alberto, caminando por los pabellones, quedó profundamente impresionado por las joyas que la Compañía de las Indias Orientales había regalado a su esposa. Vio los intrincados diseños de la India mogol, los delicados arcos y las flores de loto de metal y piedra. Vio una belleza que era a la vez matemática y orgánica, poderosa y elegante, y en su mente algo hizo clic. En 1853, con esas imágenes frescas en su memoria, acudió a Garrard, los joyeros de la corona, pero no llegó con una simple orden, llegó con bocetos, con ideas. El libro de contabilidad de Garrard de ese año lo registra fríamente: fabricación de una tiara de diamantes de diseño oriental. Pero la realidad era mucho más apasionada. Era el príncipe Alberto, inclinado sobre la mesa de trabajo bajo la luz de una lámpara de gas, discutiendo cada detalle. Más de 2.600 diamantes fueron seleccionados para formar la estructura. Cada piedra cortada y pulida para capturar la luz de las velas de los salones de baile de Buckingham. La tiara fue diseñada para ser versátil. Los picos y adornos podían desmontarse, transformándola en una pieza más simple, casi como una diadema. Era una obra de ingeniería tanto como de arte, un reflejo perfecto de la mente de Alberto, práctica y poética. Los diamantes eran la luz, el oro era la estructura, pero para el alma de la tiara, para el corazón de cada uno de esos arcos de inspiración mogol, Alberto necesitaba algo más que un simple destello. No eligió el zafiro, tan asociado a la realeza, ni la esmeralda, tan predecible. Eligió una piedra que, para él, representaba la fidelidad, la esperanza y la magia de la luz cambiante. Una piedra que, para el resto del mundo, era un oscuro presagio de mala suerte y lágrimas. La piedra que Alberto eligió para el corazón de su obra maestra fue el ópalo. Hoy en día, el ópalo es admirado por su juego de colores, pero en el siglo XIX su reputación era muy diferente. Era una piedra temida, su brillo lechoso y fantasmal, con destellos de fuego atrapados en su interior, no era visto como algo mágico, sino como algo siniestro. Se le llamaba la piedra de las lágrimas. Una superstición, alimentada por novelas góticas de la época, la había marcado como portadora de desgracias, enfermedades y muerte. ¿Por qué un hombre tan racional y progresista como Alberto elegiría una gema tan cargada de negatividad? Porque él no veía la maldición, veía la ciencia. Para él, el juego de colores del ópalo era una maravilla de la óptica natural, un milagro de la luz. En su mente representaba la belleza del cambio, la esperanza y el amor fiel. Regalarle ópalos a Victoria era su forma de decirle que su amor era tan único y multifacético como la luz dentro de esas piedras. Era un acto de desafío intelectual contra el miedo ignorante de las masas. Y Victoria, confiando en él por encima de todo, la usó con orgullo. Existe un retrato de ella, joven y poderosa, con la corona oriental sobre su cabeza, los ópalos brillando con una luz pálida y etérea contra el terciopelo oscuro de su cabello. En ese momento, eran solo ellos dos contra el mundo, un rey y una reina que creían que la razón y el amor podían conquistar cualquier superstición. Los susurros en la corte debieron ser constantes. Cada vez que Victoria aparecía con la tiara, las miradas de reojo, las bocas que se tapaban con abanicos. Pero a ella no le importaba. Era un regalo de su Alberto. Era intocable. Es fascinante y a la vez aterrador ver cómo una idea, una simple historia susurrada en los salones, puede tener más poder que la lógica. El veneno de la superstición, una vez inyectado en la conciencia colectiva, es casi imposible de eliminar. Puede convertir el regalo más hermoso en un objeto de pavor. En este caso, no importaba que el príncipe lo hubiera diseñado con amor. Para el resto del mundo, la reina llevaba la desgracia sobre su cabeza. Ellos se sentían invulnerables, protegidos por el cristal de su propio palacio y la fuerza de su afecto.
Pensaban que su amor era un escudo suficiente contra cualquier mala suerte o rumor oscuro. No sabían que el tiempo se les estaba acabando y que la joya que simbolizaba su unión eterna estaba a punto de convertirse en el recordatorio perpetuo de la mayor tragedia de sus vidas. El destino ya había comenzado a afilar su cuchillo. La tragedia golpeó en 1861 y lo hizo con una crueldad repentina y brutal. El príncipe Alberto, el hombre que parecía invencible, el motor de la modernidad en Gran Bretaña, cayó enfermo. Fiebre tifoidea, dijeron los médicos. Tenía solo 42 años. Murió en el castillo de Windsor, dejando a Victoria completamente devastada. El mundo de la reina se derrumbó en una noche. El color, la música y la luz se extinguieron de su vida y con ellos se extinguieron las joyas. Victoria se sumió en un luto tan profundo y prolongado que se convirtió en su identidad. Se vistió de negro por el resto de su vida, 40 largos años. Las gemas de colores que tanto le recordaban la alegría que había perdido fueron guardadas. Reemplazó los zafiros y las esmeraldas por el azabache, la piedra del duelo. Pero la corona oriental, con sus ópalos, esa fue una herida aparte. No era solo una joya, era la encarnación de Alberto. Su gusto, su intelecto, su amor desafiante. Mirarla era insoportable. Los ópalos, que antes le parecían faros de esperanza, ahora debían parecerle ojos fríos y lechosos, burlándose de ella desde el más allá. Quizás en la soledad de sus aposentos oscuros, los susurros de la superstición que tanto había ignorado comenzaron a sonar como un eco terrible. ¿Y si tenían razón? ¿Y si la piedra de las lágrimas le había arrebatado a su amado? No podemos saberlo con certeza, pero sus acciones hablan por sí solas. La tiara fue devuelta a su caja de terciopelo, la caja fue cerrada con un clic metálico y final. Y esa caja fue guardada en lo más profundo y frío de las bóvedas reales. No la vendió, no la destruyó, simplemente la condenó a la oscuridad, como si fuera una reliquia demasiado dolorosa para ser vista y demasiado sagrada para ser desechada. Imaginen esa escena, la reina, vestida de negro de pies a cabeza, bajando a la bóveda, con una lámpara en la mano que proyecta sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Su mano, cubierta por un guante negro, se posa sobre la caja de la joya. Siente el frío del cuero, pero no la abre. No puede. Durante 40 años, la corona oriental no vio la luz del sol. Permaneció en silencio, como una tumba dentro de otra tumba, guardando el recuerdo de un amor interrumpido. En su testamento, Victoria dejó una instrucción muy clara. La corona oriental debía permanecer en la colección de la corona para siempre y ser usada únicamente por las futuras reinas o las esposas del heredero al trono. Quería que el legado de Alberto sobreviviera, incluso si ella no podía soportar verlo. Pero cuando Victoria murió en 1901, la tiara pasó a manos de su nuera, la reina Alejandra. Y Alejandra no sentía el peso del amor perdido cuando miraba esa joya. Ella sentía el frío paralizante del miedo. La reina Alejandra era una mujer muy diferente a su suegra. Era sociable, glamurosa, amada por el pueblo por su estilo y su encanto. Pero debajo de esa superficie brillante albergaba una oscuridad privada. Era profundamente supersticiosa. Y de todas sus supersticiones, el miedo a los ópalos era la más intensa. Cuando heredó la corona oriental, no vio una obra de arte ni un tributo al amor. Vio un talismán de mala suerte, una corona de desgracias. Para ella, los ópalos no eran gemas, eran quistes malignos que debían ser extirpados. No podía soportar la idea de llevar sobre su cabeza la misma piedra que, en su mente, había contribuido a la muerte prematura del príncipe Alberto y a los 40 años de luto de Victoria. No iba a cometer el mismo error. Pero, ¿qué hacer? Era una pieza central de la colección, un legado directo de Victoria. Guardarla en la oscuridad como había hecho su suegra no era suficiente para calmar su pánico. El mal, creía ella, seguía ahí, latente, esperando. Alejandra tomó una decisión que hoy nos parecería un sacrilegio. No la escondería, la purgaría. En 1902, la corona oriental fue enviada de vuelta al lugar donde nació, la casa de joyería Garrard. Pero esta vez no era para una limpieza o un ajuste,
Era para una cirugía, una amputación. La orden fue simple y brutal. Arranquen los ópalos, todos ellos. Imaginen la escena en el taller. Los mismos artesanos, o sus descendientes, que habían trabajado bajo la atenta mirada de Alberto, ahora tenían que deshacer su obra. Con herramientas de precisión tuvieron que forzar los delicados engastes de oro y extraer, una por una, las piedras que el príncipe había elegido con tanto cuidado. El sonido debe haber sido sutil, pero terrible. Un pequeño crujido metálico, el gemido de un engaste de oro que se rinde, y luego el ópalo, libre, cayendo sobre un paño de terciopelo. Ya no era parte de un todo, sino un simple espécimen despojado de su propósito. La corona oriental regresó al palacio, pero ya no era la misma. Estaba herida, mutilada. Ahora era un esqueleto de diamantes y oro, lleno de agujeros, huecos vacíos y oscuros donde una vez brillaron los sueños de Alberto. Era una reliquia profanada. Pero esos huecos no podían quedar vacíos, parecían heridas abiertas, necesitaban ser cauterizados, llenados con algo nuevo, algo que gritara poder en lugar de susurrar tristeza. Y para reemplazar la luz pálida y fantasmal de los ópalos, eligieron el color del fuego y de la sangre. La solución al problema de los huecos vacíos se encontraba en las profundidades de la misma bóveda. Allí, en un cofre olvidado, descansaba una colección de grandes rubíes birmanos. Irónicamente, estas piedras también habían sido un regalo para la reina Victoria, enviados por el gobernante de Nepal décadas atrás. Ella nunca los había usado para este propósito, pero ahora su nuera los tomaría para borrar el último vestigio del diseño original de Alberto. Los artesanos de Garrard recibieron una nueva orden: incrustar los rubíes en los engastes vacíos. El cambio fue radical. La tiara ya no susurraba, ahora gritaba. El brillo suave y místico de los ópalos fue reemplazado por el rojo profundo y casi líquido de los rubíes. Si la versión de Alberto era una pieza poética sobre la luz y el amor, la versión de Alejandra era una declaración de poder imperial y riqueza deslumbrante. Dejó de ser una joya romántica para convertirse en un arma de ostentación. Durante el proceso, también se retiraron algunos de los arcos de diamantes para reducir su tamaño y adaptarla a la cabeza de Alejandra. Otro corte, otra cicatriz en la visión original del príncipe. La corona oriental, tal como la conocemos hoy, había nacido. Una pieza renacida en fuego, con un corazón de piedra roja. Y aquí viene la parte más extraña de la historia. Después de todo ese esfuerzo, después de cometer un acto de vandalismo histórico para calmar sus nervios, después de transformar una leyenda, la reina Alejandra apenas la usó. Se cree que solo se la puso una vez en público, durante una visita de estado a Alemania, y luego la guardó, de vuelta a la caja, de vuelta a la oscuridad. El fantasma de los ópalos había sido exorcizado, pero la tiara seguía sin encontrar su lugar. Pero aquí surge una pregunta que trasciende la realeza y nos toca a todos. ¿Es moralmente aceptable alterar de forma tan drástica el regalo de alguien que ya no está para que se ajuste a tus propios miedos o gustos? ¿O una vez que un objeto te pertenece, tienes el derecho absoluto de transformarlo, borrando para siempre la intención original de quien te lo dio con amor? Es un debate entre el respeto a la memoria y el derecho de propiedad. La tiara, ahora vestida de sangre y fuego, había sido alterada para una reina que, al final, la rechazó. Parecía destinada a ser una paria en la colección real, demasiado cargada de historia, demasiado llena de fantasmas. Necesitaba a alguien que no viera ni el dolor de Victoria ni el miedo de Alejandra. Necesitaba una dueña con la fuerza suficiente para darle una nueva vida. Y esa mujer estaba a punto de llegar al trono. Durante décadas, la corona oriental permaneció en las sombras. Era una pieza conocida por los expertos, pero invisible para el público, una reliquia de un drama pasado. Todo cambió en 1936, un año de caos para la monarquía británica. El rey Eduardo VIII abdicó por amor, sumiendo al país en una crisis constitucional. Su hermano, un hombre tímido y tartamudo, se convirtió inesperadamente en el rey Jorge VI.
y su esposa, Isabel, se convirtió en reina consorte. Esta nueva reina, a quien la historia recordaría como la reina madre, necesitaba símbolos de estabilidad y continuidad. Necesitaba demostrar que la monarquía, a pesar del escándalo, seguía siendo fuerte. Y en su búsqueda de esos símbolos, rescató la corona oriental del olvido. Para ella, la tiara no estaba maldita ni era un recuerdo doloroso, era simplemente magnífica, una pieza digna de una reina de Gran Bretaña. La reina madre la adoptó como si hubiera sido hecha para ella, se enamoró de su diseño y la convirtió en una de sus joyas favoritas, una de sus firmas visuales. En los retratos oficiales que marcaron los momentos más importantes de su vida, ella eligió la corona oriental. La usó para la sesión de fotos de 1939, justo antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, proyectando una imagen de fuerza inquebrantable frente a la tormenta que se avecinaba. La usó de nuevo en 1950 para celebrar su 50 cumpleaños, un símbolo de madurez y permanencia. Y la volvió a usar en 1953, semanas antes de la coronación de su propia hija, como un puente visual entre dos reinados. Con cada aparición, la reina madre reescribió la historia de la tiara, lavó la mancha de la superstición y el dolor, y la rebautizó como un emblema de deber y resiliencia. Bajo su cuidado, la joya finalmente encontró la paz. Parecía que la maldición se había roto. La tiara se había convertido en un pilar, presente no solo en la gloria, sino también en la adversidad. Era un testigo silencioso de la abdicación, la guerra y la reconstrucción de una nación. Se había ganado su lugar en el corazón del público gracias a la mujer que la había rescatado de la oscuridad. Pero entonces, en 1952, el rey Jorge VI murió. La reina madre se convirtió en viuda y su hija, la joven princesa Isabel, ascendió al trono como Isabel II. Según el testamento de Victoria, la corona oriental debía pasar a la nueva reina reinante. Pero aquí, la historia dio otro giro extraño e inesperado. La nueva reina tomó una decisión que nadie anticipaba, una decisión que volvería a sumir a la tiara en un limbo de protocolo y misterio. Según las reglas, la corona oriental pertenecía ahora a Isabel II. Era su derecho por herencia y por estatus, pero la joven reina, al ver cuánto amaba su madre esa joya, hizo algo inusual en el rígido mundo de la realeza. Rompió el protocolo por afecto. Le permitió a la reina madre conservar la tiara de por vida. Fue un gesto de compasión, permitiendo a su madre viuda aferrarse a una pieza que se había convertido en parte de su identidad. La reina madre continuó usando la corona oriental durante las siguientes 5 décadas, hasta su muerte en 2002 a la edad de 101 años. Fue solo entonces, casi 150 años después de su creación, que la tiara finalmente llegó a la caja de joyas de la monarca para la que estaba destinada según el testamento de Victoria, la reina Isabel II. Y aquí es donde el misterio se profundiza. Isabel II ahora tenía en su poder una de las piezas más históricas y visualmente impactantes de toda la colección real. Una joya diseñada por su tatarabuelo, mutilada por su bisabuela y amada por su madre. Tenía todo el derecho y todas las oportunidades para usarla. Podría haberla convertido en una pieza central de su propio reinado. Pero no lo hizo. La reina, conocida por su pragmatismo y su profundo sentido de la historia, pareció heredar no el amor de su madre por la tiara, sino una especie de indiferencia fría, casi un rechazo. Durante años, la corona oriental volvió a la bóveda. No aparecía en banquetes de Estado, ni en aperturas del Parlamento, ni en retratos oficiales. Era como si existiera una regla no escrita, un tabú silencioso en torno a ella. ¿Por qué? Los expertos reales han especulado durante años. Algunos dicen que era simplemente una cuestión de gusto personal. Quizás a la reina no le gustaba cómo le quedaba. Otros sugieren que la tiara estaba tan intrínsecamente ligada a la imagen de su madre que usarla habría sido como llevar un disfraz. Una tercera teoría, más sutil, es que Isabel II, con su agudo instinto para los símbolos, entendía que la historia de la tiara era demasiado complicada, demasiado cargada de drama, el amor obsesivo, la muerte, la mutilación, para una monarca que construyó su reinado sobre la base de la estabilidad y la impasibilidad.
Cualquiera que fuera la razón, la corona oriental se convirtió en la joya olvidada del reinado más largo de la historia británica. La reina la poseía, pero no la usaba. Era una reina fantasma en su colección. Durante 70 años en el trono, Isabel II tuvo miles de oportunidades para lucirla, pero solo rompió esa regla autoimpuesta una vez. Un único día, en un lugar lejano, en una ocasión que parecía tener un significado secreto solo para ella. Ese único día fue en noviembre de 2005, durante una visita de estado a la isla de Malta. Para la reina Isabel II, Malta no era un simple destino diplomático, era un santuario de recuerdos personales. Fue allí, a principios de su matrimonio, donde vivió durante un tiempo como la esposa de un oficial de la Marina, Felipe. Fue quizás el único periodo de su vida en el que experimentó algo parecido a una existencia normal, lejos del peso aplastante de la corona. Malta era su refugio nostálgico, un lugar asociado con el amor joven y la libertad, y fue en ese contexto tan personal, tan cargado de emoción, que decidió, por primera y última vez en su reinado, usar la corona oriental. Cuando apareció en el banquete estatal, los observadores quedaron atónitos, nadie lo esperaba. Allí estaba, la joya rechazada, brillando sobre la cabeza de la monarca. La elección no pudo ser una coincidencia. Nada en la vida de Isabel II lo era. ¿Qué mensaje estaba enviando? Tal vez, en un lugar que le recordaba su propio gran amor, quiso honrar la joya que nació del gran amor de sus antepasados, Victoria y Alberto. Quizás fue un guiño silencioso a su madre, cuya memoria seguía viva. O tal vez fue algo más profundo, un acto de reconciliación con una pieza complicada, usándola en el único lugar del mundo donde se sentía más como Lilibet que como su majestad. La imagen de ese día es única, la reina, con el cabello ya blanco, con una sonrisa serena y sobre ella el fuego rojo de los rubíes. Fue un momento fugaz, una anomalía histórica. Después de esa noche en Malta, la corona oriental fue devuelta a su caja y la caja fue devuelta a la bóveda. No volvió a ver la luz durante el resto de su reinado. El misterio de su rechazo solo se hizo más profundo con esta única y desconcertante excepción. ¿Qué creen ustedes que la motivó a hacer esa excepción tan específica? ¿Fue un acto de nostalgia, un deber histórico que sentía que debía cumplir al menos una vez, o había alguna razón personal que nunca conoceremos? Es en estos pequeños gestos, en estas desviaciones del patrón, donde a menudo se esconde la verdadera humanidad de figuras tan públicas como la reina. La tiara había cumplido su breve servicio y volvió a dormir. Pasaron casi 2 décadas, el mundo cambió, la monarquía enfrentó nuevas crisis y una nueva generación de miembros de la realeza ocupó el centro del escenario. Parecía que la historia de la corona oriental había terminado en esa cálida noche mediterránea. Pero el testamento de Victoria aún resonaba en el tiempo, y una nueva princesa de Gales estaba a punto de abrir la bóveda una vez más. Y así volvemos al principio de nuestra historia, al salón de baile del Palacio de Buckingham, a los flashes de las cámaras y al murmullo de asombro, cuando Kate Middleton, la nueva princesa de Gales, apareció con la corona oriental. No estaba simplemente eligiendo una joya bonita, estaba haciendo una declaración, estaba recogiendo un hilo de la historia que había quedado suelto durante décadas. Con ese gesto, estaba cumpliendo, quizás sin saberlo, el deseo más profundo de la reina Victoria. Recordemos su testamento, que la tiara fuera usada solo por reinas o por las esposas de los herederos al trono. La reina madre la usó como reina consorte, Isabel II apenas la tocó, pero Kate, como princesa de Gales y futura reina consorte, encajaba perfectamente en esa descripción. Era la heredera legítima, no solo de la joya, sino de la carga de su historia. Su decisión de usarla fue audaz. En un momento en que la monarquía busca redefinir su relevancia en el siglo XXI, rescatar una pieza tan cargada de drama victoriano podría parecer arriesgado, pero también puede interpretarse como un acto de confianza. Es una forma de decir que la nueva generación no tiene miedo de los fantasmas del pasado, que pueden honrar la historia con todas sus complicaciones sin sentirse abrumados por ella.
Al ponerse la corona oriental, Kate cerró un círculo que había estado abierto durante más de un siglo, conectó el amor romántico de Victoria y Alberto, atravesó el miedo supersticioso de Alejandra, reconoció la resiliencia de la reina madre y pasó por encima del misterioso rechazo de Isabel II. Ella se convirtió en la nueva guardiana de la leyenda. La tiara en la cabeza de Kate se veía diferente, menos como una reliquia de museo y más como una pieza viva. Su presencia en un evento moderno la despojó de parte de su pesadez gótica y le dio un nuevo contexto. Ya no era solo la corona del luto o de la superstición. Era, una vez más, una pieza central en la imagen de la monarquía, un símbolo de continuidad y de la larguísima línea de mujeres que la habían portado. Al final, la historia de esta joya nos enseña que los objetos no tienen poder por sí mismos. Nosotros se lo damos. Son lienzos en blanco sobre los que proyectamos nuestros amores, nuestros miedos y nuestras ambiciones. No son solo piedras frías y metal inerte, son los silenciosos portadores de las historias humanas más intensas. La historia de la corona oriental es, en esencia, una batalla entre el amor y el miedo, y en cierto modo, el miedo ganó. La superstición fue tan poderosa que obligó a una reina a cometer un acto de profanación, arrancando el corazón de la joya, los ópalos que el príncipe Alberto había elegido con tanto cuidado. Su visión original, en su forma más pura, se perdió para siempre. Ya nadie verá nunca la tiara tal como él la concibió, con su brillo lechoso y fantasmal. Pero esa es solo una parte de la verdad, porque aunque los ópalos se han ido, el legado de Alberto sobrevivió a la cirugía. La estructura, los elegantes arcos de inspiración mogol, la cascada de más de 2000 diamantes, su diseño, su genio arquitectónico, sigue ahí. La tiara fue herida, pero no destruida. El alma de su creación perduró, incluso cuando su corazón fue reemplazado por uno de fuego y sangre. Es la paradoja definitiva. La corona oriental que vemos hoy en la cabeza de Kate Middleton es a la vez un monumento al amor eterno de Victoria y Alberto y una cicatriz que nos recuerda el poder paralizante de la superstición. Es una superviviente. Ha pasado por el duelo, el pánico, el abandono y el olvido, y ha emergido en el siglo XXI para contar su historia. Así que, al final, me queda una pregunta para ustedes. Si tuvieran que elegir qué historia les parece más poderosa, la del diseño original y puro, nacido del amor, que fue destruido para siempre, o la de la joya superviviente, la que fue herida, transformada por el miedo, y que ha logrado perdurar a través de generaciones, llevando sus cicatrices como parte de su identidad. ¿Qué valoran más, la pureza de la intención o la fuerza de la supervivencia? Piénsenlo la próxima vez que vean una reliquia del pasado. Porque a veces las joyas más valiosas no son las que están intactas y perfectas, sino aquellas que han vivido lo suficiente como para contarnos las mejores historias.